Yo quiero invitarles en esta mañana que me acompañen a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Hemos estado en una serie que titulamos Perteneciendo y hemos estado estudiando el libro de los Hechos y aprendiendo lo que significa pertenecer a la iglesia, lo que significa ser la iglesia y no solo asistir a ella, pero vuelvo y reitero, pertenecer. Pero el día de hoy llegamos ya a la cierre de esta serie. Esta será la última parte de la serie Perteneciendo. Y desde Hechos 1 a Hechos 6, en estos cortos capítulos, hemos aprendido mucho acerca de cómo la iglesia comenzó empoderada por el Espíritu Santo, comisionada por Jesucristo. Y aunque vinieron retos, conflictos, persecución, la iglesia, como un incendio forestal, era imparable. Nada ni nadie la podía detener. Y hoy vamos a ver en esta porción, estamos en Hechos 6, verso 1 al 7, cómo la iglesia tuvo que superar otro conflicto interno y cómo los apóstoles tuvieron que aprender a proteger su llamado. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Verso 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Yo quiero hablarte el día de hoy, nuestra última parte de la serie Perteneciendo, bajo el tema: no descuides tu llamado. No descuides tu llamado. Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque aunque nosotros al alabarte y adorarte nos enfocamos en ti, aún así mientras te adoramos, tú nos bendices y nos fortaleces y nos renuevas y nos permites sentir la proximidad de tu presencia. Que aunque Espíritu Santo ya moras en nosotros, en estos momentos de adoración colectiva, Espíritu, te mueves en nuestros medios de una manera extraordinaria. Gracias, Señor, por tu palabra, que es verdad, que ilumina nuestro entendimiento. Y hoy pedimos que nos ayudes a la luz de tu palabra a entender cuál es nuestro llamado, a reconocer cómo hemos quizá descuidado, desatendido, si hemos sido negligentes. Ayúdanos en primer lugar a reconocerlo. Espíritu Santo, danos convicción que conduce al arrepentimiento, que conduce al cambio, que conduce a la acción, que resulta en crecimiento. Ayúdanos a identificar las áreas en las cuales estamos fallando, cosas que habíamos quizá tomado como algo mínimo, pero hoy esclarecerás que es pecado y que quieres ayudarnos a reconocerlo, a arrepentirnos y a cambiar. Padre, permítenos sentir hoy el peso del llamado que nos has confiado. No un peso que nos aplasta, no un peso que nos abruma, pero sí un peso que nos concientiza a reconocer que somos privilegiados de ser llamados tus hijos, de ser parte de tu misión y tu plan redentor en el mundo. Gracias por escogernos. Gracias por invitarnos a la mesa.
Gracias por no llamarnos solamente consiervos, amigos, compañeros. Gracias por darnos la potestad en Cristo Jesús de ser hechos tus hijos. Te amamos, Señor, y queremos, a lo contrario, no descuidar, sino priorizar nuestro llamado, para que tuya sea toda la gloria y nuestro sea el gozo del servirte cada día de nuestras vidas. Te amamos, Señor, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar en la presencia del Señor. No descuides tu llamado. Creo que todos podemos reconocer que vivimos vidas ocupadas, vidas llenas de rutinas y de responsabilidades. Quizá incluso ahorita en camino a la iglesia tu mente estaba afanada, distraída con cosas que tienes que hacer justo al salir de este servicio o hacer el día de mañana. Y la realidad es que entre tantas responsabilidades que tenemos y cosas que hacer, hay una lucha constante por nuestro enfoque. Hay una lucha constante por nuestra energía y por nuestro tiempo. Y en medio de todas las ocupaciones de la vida, a menudo, si somos transparentes el día de hoy, podemos reconocer que descuidamos lo más importante, que es el llamado que Dios nos ha dado. Entre todas las cosas que tenemos que hacer y las cosas que tenemos que lograr con frecuencia, descuidamos la búsqueda de Dios, descuidamos el servicio a Dios. Y si hay una realidad que nos ha enseñado el libro de los Hechos, es que Dios no solamente ha llamado a los ministerios particulares que encontramos en la Biblia, como los pastores y los evangelistas y los maestros y los profetas, sino que Dios también nos ha llamado a cada uno de nosotros. Si tú crees eso, di amén. Quizá tú no seas pastor de vocación, quizá no estés en el ministerio tiempo completo, pero eso no te excluye del llamamiento divino. Yo quiero recordarte que la iglesia primitiva logró su misión con creyentes ordinarios como tú y como yo, que tenían sus oficios, tenían sus familias, tenían sus responsabilidades, pero habían hecho una prioridad el llamado divino en sus vidas. Habían hecho una prioridad el hacer lo que Jesucristo les había encomendado. Y yo quiero animarte el día de hoy y decirte, lo reconozcas o no, lo creas o no, tú has sido llamado por Dios. ¿Cuántos creen eso? Tú has sido llamado por Dios. Y Dios te ha dotado con dones espirituales. Dios te ha dado habilidades y talentos. Dios te ha posicionado en una familia, en un entorno, en una comunidad, en un círculo de influencia. Te ha dado una plataforma para alcanzar a otros. Dios te ha dado un llamado específico. Y la realidad que encontramos en el pasaje que leemos hoy es que necesitamos aprender a identificar nuestro llamado y, escúchame bien, a proteger nuestro llamado. Porque en el contexto de Hechos capítulo 6 vemos como, aunque la iglesia se estaba multiplicando y estaba creciendo y miles se sumaban a la iglesia, dice la palabra que empezó un conflicto dentro de la iglesia. Porque los gentiles, los griegos, sentían que sus viudas eran desatendidas, que había una prioridad hacia las viudas judías por encima de las viudas griegas o gentiles, es decir, no judías. Y comenzó una tensión entre este grupo numeroso. Estamos hablando de miles y miles y miles de creyentes. Y como comenzó este conflicto entre ellos, la gente empezó a murmurar. Y cuando los apóstoles se dieron cuenta de lo que estaban murmurando, rápido atendieron la situación. Los apóstoles, me encanta cómo lo hicieron, y ahorita vamos a aprender del ejemplo de ellos. Ellos no dijeron, esto lo arreglamos después. No, ellos dijeron, esta puerta a Satanás se la cerramos hoy. No vamos a darle cabida a Satanás en la iglesia en Jerusalén. No vamos a permitir que esto vaya desatendido, porque Satanás va a aprovechar. Entonces vamos a juntar a todo el pueblo. Y quiero que notes esto: cuando los apóstoles juntaron a todo el pueblo, en lugar de decirles, nosotros vamos a arreglar esto, nosotros lo vamos a solucionar, no se preocupen, nosotros nos vamos a sumar más a la mesa, vamos a sumarnos más a nuestra ya lista de tareas, nosotros nos encargaremos de esto. No, a lo contrario, los apóstoles los juntan
y empezaron a poner orden en la iglesia. Y lo primero que hicieron fue proteger su llamado. Los apóstoles dijeron, escúchame bien, no dijeron, es mucho, no podemos, es muy fuerte. No, dijeron, no es justo. ¿Qué dijeron? O sea que ellos tenían un discernimiento para identificar a lo que Dios los había llamado y a lo que Dios no los había llamado. Dijeron, no es justo que nosotros hagamos algo que no nos corresponde. No es que servir mesa sea menos importante que orar y enseñar la palabra. Ambas cosas son importantes, pero nosotros tenemos sabiduría y discernimiento para identificar a qué nos ha llamado Dios y a qué no nos ha llamado. Y porque tenían esa sabiduría, pudieron proteger su llamado. Yo quiero decirte el día de hoy que muchos de nosotros no protegemos y a lo contrario descuidamos nuestro llamado, porque en primer lugar ni siquiera hemos comprendido a qué nos ha llamado Dios. Pero en segundo lugar, algunos que incluso aunque lo hemos comprendido, descuidamos nuestro llamado porque no hemos aprendido a poner límites y proteger lo que Dios nos ha confiado. Pero los apóstoles son un ejemplo digno de imitar, y quiero aclarar esto, hacer un hincapié desde el inicio y aclarar que es obvio en Hechos 6 que este contexto está hablando del liderazgo de la iglesia. No nos podemos relacionar a este pasaje en todos los sentidos porque no todos somos apóstoles. Nosotros no somos apóstoles como lo fueron ellos. Quizá no todos aquí tenemos un llamado específico en el ministerio como estos 7 diáconos que fueron elegidos. Y la palabra diácono en griego simplemente quiere decir servidor. ¿Qué quiere decir? Un siervo, un servidor. Eligen a 7 hombres a servir las mesas, y quizá tú no tienes un llamado específico de ser diácono, o yo no tenga un llamado específico de ser diácono o de ser apóstoles, pero aunque no tenemos el mismo liderazgo que ellos tenían, sí podemos aprender de cómo ellos priorizaron y protegieron su llamado. Y al aprender de ellos, tú y yo podemos priorizar y proteger nuestro llamado también. Yo quiero enseñarte en este capítulo 4 principios para que tú y yo no descuidemos, sino a lo contrario, protejamos y prioricemos nuestro llamado de parte de Dios. Lo primero es que entendamos que Dios usa el conflicto en nuestra vida para llevarnos a crecimiento. Dios usa el conflicto para crecimiento. Número 2, Dios quiere que te enfoques en tu llamado. Número 3, Dios quiere que seas alguien que Él puede utilizar. Y número 4, Dios quiere que confíes en Él y Él se encargará de los resultados. ¿Cuántos lo creen? Lo primero que aprendemos, si tienes tu Biblia, vuelve conmigo. Estamos en Hechos capítulo 6, versículo 1. Y si tú y yo vamos a priorizar y proteger nuestro llamado y no descuidarlo, lo primero que debemos reconocer es que el conflicto no siempre es malo. El conflicto puede conducir al crecimiento. Mira lo que dice Hechos 6, verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los apóstoles, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora Lucas nos dice, el escritor de este libro, algo desde el inicio en el verso 1, y él hace una conexión. Si tú la ves, dice, como creciera el número de la gente, así empezó conflicto y murmuración. O sea, Lucas está haciendo una conexión. A veces el crecimiento de una organización, de una iglesia, de tu familia, de tus metas, presenta nuevos retos y nuevos conflictos. ¿Cuántos se pueden identificar con eso? Cuando tenías menos te estresaban menos, y ahora que tienes más te preocupas. Cuando menos tenías, menos te afanabas. Ahora que más tienes que asegurar y proteger y cuidar y mantener. Y ahora que tu familia ha crecido y que Dios te ha bendecido con el crecimiento, a veces se presentan nuevos retos y nuevos conflictos. Pero si hay algo evidente que aprendemos en este versículo, es que esta era una iglesia sana. ¿Esta era una iglesia qué? Sabemos eso porque el contexto del capítulo 1 al 5 nos narra la trayectoria del crecimiento de esta iglesia primitiva. Nos dice que era una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Era una iglesia unida que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la oración, en el partimiento del pan. Se reunían en el templo y en las casas. Sin embargo, aunque la iglesia era sana, eso no la excluía de experimentar conflicto.
O sea que el ser un creyente sano no me exime del experimentar conflicto. Y yo quiero retarte por un momento, porque yo creo que a veces nosotros vemos el conflicto de la manera equivocada. Nosotros creemos que cuando el conflicto surge en nuestra vida estamos haciendo algo mal, o somos súper débiles, o estamos fracasando. Experimentamos el conflicto y el conflicto nos desanima porque creemos que el conflicto es un reflejo de que Dios nos ha descuidado, Dios nos ha desatendido, Dios se ha desconectado, Dios está tan ocupado atendiendo a otros que se ha olvidado de mí. Pero aquí hay una iglesia sana, fructífera, en crecimiento, que se multiplica, y también ellos tienen chismosos murmurando. No estamos solos, creciendo, bendecida, la gente ya no cabe, y también ellos tienen conflictos como tú y yo. También ellos tenían situaciones que tenían que abordar. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No dejes que el conflicto te desanime. Anima al que está a tu lado y dile: no te desanimes. Díselo, no te desanimes. Cuando viene el conflicto a tu vida, cuando pasas por una enfermedad, cuando hay una necesidad económica, cuando en tu matrimonio hay un malentendido, hay un problema, hay una contienda, no te desanimes. El conflicto no es solo para enfermos, el conflicto no es solo para los desconectados. El conflicto surge también en la casa de Dios, donde hay creyentes sanos creciendo, que se aman. El conflicto es parte de la vida. Yo recuerdo en mis primeros años de matrimonio, Chabel y yo nos casamos muy jóvenes y no recibimos toda la consejería prematrimonial o ayuda que quisiéramos haber recibido. Y ahora que lo veo en retrospecto, que lo analizo, digo: wow, que somos un milagro, una historia de Dios, porque no teníamos todas las herramientas. Y ahora es para nosotros una gran pasión, cuando conocemos a un matrimonio joven, tratar de equiparlos para que ellos eviten algunos errores que nosotros cometimos. Pero yo recuerdo de joven, bueno, sigo joven, no se confundan, cuando estaba más joven, hay que aclarar, eso es importante. Cuando yo estaba más joven, recuerdo en esos primeros años de matrimonio, yo tenía una expectativa equivocada. Yo tenía la expectativa de que un matrimonio sano no debería de tener muchos conflictos. Un matrimonio sano debe siempre estar en armonía y bendecido y unidos. Y cuando Chabel y yo teníamos desacuerdos, porque todos los que aquí hemos estado casados más que 5 minutos sabemos que eso no es así, ¿verdad? Y cuando surgían los conflictos, yo me desanimaba, pero excesivamente. Me desanimaba muchísimo. Le decía: no, es que tú y yo amamos a Dios, ¿por qué andamos peleándonos? Y no deberíamos de tener estos desacuerdos y esto y lo otro, porque tenía una expectativa equivocada. Yo miraba el conflicto como algo negativo. Yo miraba el conflicto como ¿qué? Como algo negativo. Pero al ir madurando y aprendiendo y escuchar a otros matrimonios compartir sus procesos, recuerdo que como en nuestro segundo o tercer año de matrimonio, una pareja aquí de la iglesia nos invitó a una conferencia de matrimonio y nos dijo: nosotros les vamos a pagar la entrada y los vamos a llevar a esta conferencia de matrimonios. Y Chabel y yo íbamos un poco incómodos porque todas las parejas eran mucho mayores a nosotros, mucho más. Éramos los más jóvenes, pero estábamos muy agradecidos y muy hambrientos y dispuestos a aprender. Y recuerdo que llegamos y fue una conferencia hermosa, pero en una de las sesiones en particular pasa el matrimonio que va a dar el taller y son ancianos, ¿ok? O sea, ancianos en la fe, llevan como no sé, más de 40 años en ese momento de casados, cabello blanco, y tú los ves y para mí era una admiración. Yo los miré pasar ese altar y dije: wow, míralos, y se ven tan enamorados. Y Chabel y yo listos para tomar notas, y se paran ahí ante miles, éramos como unos 3,000 ahí en esa conferencia, y se paran y lo primero que dicen es: nos peleamos en el carro en camino a esta conferencia a enseñarles cómo no pelear. Y todos nos empezamos a reír, pero como que todos respiramos y nos relajamos. Y yo dije: si ellos con canas y décadas de matrimonio siguen teniendo conflictos, entonces no estamos tan mal tú y yo, vamos bien. Porque lo que ese matrimonio anciano facilitó en ese momento era una empatía y una expectativa sana para enseñarnos: el conflicto no es negativo, es cómo respondes al conflicto lo que determina si creces o no. El conflicto es parte de la vida.
Y Dios quiere que tú y yo entendamos en nuestro llamado y en nuestro caminar en la fe que el conflicto va a surgir. Tú no estás experimentando conflicto porque seas menos amado por Dios. Tú no estás pasando por enfermedad porque Dios te ha desatendido. No hay conflicto en tu hogar porque tú seas menos valorado en el cielo que otros, que parece que todo es una familia ideal. No, escúchame, Dios ha permitido el conflicto en tu vida para que salga a la luz tu debilidad, salga a la luz tu carencia, salga a la luz el pecado, y para que Dios te santifique y puedas crecer para la gloria de su nombre. Entonces necesitamos cambiar nuestra expectativa y nuestra mentalidad acerca del conflicto. Cuando haya un desacuerdo en tu matrimonio, en tu familia, en tu hogar, en tu TV grupo, en la iglesia, no te desanimes. Míralo como una oportunidad para crecer. Este conflicto te ha enseñado que no eres paciente. Este conflicto te ha enseñado que necesitas madurar. Este conflicto me ha enseñado que sigo batallando en esta área de mi vida, y esta es una buena oportunidad para traerle esto al Espíritu Santo para que Él me santifique, para que yo crezca en esta área de mi vida. Escúchame, no puede haber santificación sin luchas, sin retos, sin pruebas. Dios utiliza estas cosas en nuestra vida, y la iglesia primitiva iba bien, creciendo, predicando, orando por enfermos, haciendo señales, prodigios que apuntaban a Jesús, que dirigían a la gente al evangelio. La iglesia iba bien, pero aunque iba bien, empezó el conflicto. Y había un desacuerdo, una tensión, porque las viudas griegas gentiles estaban siendo desatendidas y se sentían no tan valoradas. Había ya problemas de etnias, problemas de raciales, problemas étnicos, y la iglesia tenía que abordar este tema. Pero Dios permitió este conflicto para que la iglesia identificara la necesidad de organizarse mejor, de desarrollar a nuevos líderes, de delegar responsabilidades y de atender a un grupo de la iglesia que se sentía desatendido. Si el conflicto no hubiese surgido, la solución no hubiese sido posible. ¿Están conmigo? Si el conflicto no hubiese surgido, la solución no sería posible, y la solución los hizo una mejor iglesia. Vemos el resultado de esto al final, que dice la palabra que esto agradó a todo el pueblo y que el pueblo empezó a multiplicarse más. O sea que el conflicto, en fin, fue causa de bendición, fue causa de multiplicación. Entonces quiero animarte hoy. Escucha bien lo que te voy a decir. El conflicto es natural, y el conflicto ocurre aún en las familias más sanas. El conflicto va a suceder. Ahora ahora ya después de 15 años de casado, cuando peleamos, yo digo, esto es un lunes como cualquier otro. Esta es cosa de martes por la tarde, el estarnos argumentando de esta manera. Pero Dios nos va a dar sabiduría y lo vamos a solucionar. Y vamos a hablar y vamos a arreglar este problema, porque algo Dios está sacando de esto, algo Dios me está enseñando, en lo cual yo necesito. Ahora, tampoco te estoy diciendo, hermano, que lo agarres de deporte, relájate. Ya los veo, ya los conozco. Vi a gente que dijo, es así, entonces le damos con todo. No, no lo agarres de deporte tampoco. Pero cuando surja el conflicto, que no te sorprenda, que no te desanime, que Satanás no entre a tu mente diciéndote eres menos, eres débil, eres fracasado, no eres un creyente piadoso, no amas a Dios. Porque si amaras a Dios, no estarías peleando, no estarías pasando por este problema. Dios hoy te está recordando que aún en los lugares más sanos puede surgir el conflicto, pero donde hay hogares sanos, familias sanas, creyentes sanos, y surge el conflicto, con una mente sana y el poder del Espíritu, sabemos reconciliar, restaurar, resolver. ¿Tú crees que en las casas cristianas no hay argumentos, no hay problemas? No, sí las hay, pero también hay soluciones y reconciliación y restauración. Conflicto hay en todas partes. Lo que no hay en todas partes es el poder y la humildad para reconciliar, el poder y la humildad para restaurar. Entonces el crecimiento se convierte en este instrumento que Dios usa para sacar a luz. Yo quiero crecer, Dios, ayúdame a crecer. Dios dice, te voy a permitir unos conflictos y unas pruebas y unas situaciones para sacar a la luz. La realidad es que para crecer hay que experimentar dolores de crecimiento, ¿sí o no? Para crecer hay que experimentar dolores de crecimiento. La iglesia estaba creciendo, pero escúchenme bien, la cantidad de gente estaba superando
la estructura de liderazgo para poder liderar a ese grupo de gente. La cantidad de gente estaba superando la estructura de liderazgo y los apóstoles se dieron cuenta: si seguimos así, nos vamos a quemar. Vamos a desatender y descuidar nuestro llamado. Si nosotros nos ponemos a servir mesas, dejaremos de orar y dejaremos de estudiar la palabra y enseñar la sana doctrina. Entonces, este conflicto nos ha enseñado que hay que ajustar la estructura. Hay que cambiar y analizar el sistema. Hay que hacer cambios porque hemos llegado a un tope de capacidad. No era que los apóstoles querían a propósito desatender a estas viudas. Es que simplemente el crecimiento era tanto, la multitud era tan grande que la estructura ya no funcionaba. Digámoslo de otra manera, lo que ellos creían ya no era reconciliable con cómo estaban organizados. Porque ellos decían: nosotros amamos a todos y Cristo vino por judíos y gentiles. Pero su organización decía lo contrario, porque su organización priorizaba a judíos por encima de gentiles. ¿Ven? Ahora vamos a aplicarlo a nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros decimos: Dios, tú eres número uno, yo te amo? Pero nuestro estilo de vida, que en esta temporada te ha aumentado el trabajo, te han aumentado las responsabilidades, ya el trabajo y las responsabilidades y los menesteres han superado tu organización y tu estructura, y por eso Dios ha dejado de ser tu prioridad. Y lo que nosotros profesamos no es reconciliable con el cómo vivimos. Decimos: Dios es mi número uno. ¿Cuántos dirían amén a eso? Pero si yo te digo que Dios es tu número uno y tú me dices así como lo dijiste ahorita, con pasión y convicción, amén, entonces yo te digo: bueno, analicemos tu tiempo y mi tiempo, tus pasatiempos y mis pasatiempos, tu estilo de vida, mi estilo de vida, el cómo administramos nuestro dinero. Entonces tú dices: Dios es mi número uno, pero no das nada al Señor. Dios es mi número uno, pero no oro y no le busco. Dios es mi número uno, pero no le sirvo y no entiendo mi llamado que Él me ha entregado y me ha confiado para que yo sirva para su gloria. Hay una desconexión y el conflicto me ayuda a reconocer eso. Yo quisiera decirte que todos somos saludables porque nos propusimos ser saludables, pero a veces tú le cambias a la dieta porque terminaste en el hospital. Yo quisiera decirte que somos gente de vida de oración porque nos encanta estar en su presencia, pero lo que te metió en la vida de oración fue que arrestaron a tu hijo. Lo que me metió en la vida de oración fue el conflicto en la familia. Lo que a veces nos quebranta y nos lleva a un mayor crecimiento, búsqueda de Dios, lo que nos lleva a reanalizar nuestro sistema de vida, nuestras prioridades, nuestro orden, es cuando experimentamos conflicto. Cuando te enfermas tienes que reevaluar cómo estoy viviendo. Ya no puedo seguir así. Cuando hay un conflicto tienes que reevaluar. Ya no puedo seguir hablando como hablo, con palabras ásperas, sin interés alguno, sin rendición de cuentas. Tengo que cambiar, si no voy a destruir a mi familia. Entonces el conflicto se convierte en un instrumento para evaluar si hay una desconexión entre lo que yo profeso y cómo yo vivo. El conflicto entre los griegos, los gentiles y los judíos trajo a la luz la desconexión evidente entre lo que la iglesia profesaba y cómo la iglesia estaba organizada. La iglesia decía: estamos aquí para alcanzar a todos, pero su organización priorizaba a judíos por encima de gentiles. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Se reorganizó. ¿Qué hizo la iglesia? Iglesia, es tiempo de reorganizarlos. ¿Cuántos están entendiendo lo que el Espíritu Santo nos está diciendo? Es tiempo de reorganizarnos. Es tiempo de priorizar otra vez lo que decimos que es nuestra prioridad. Si tengo que ajustar el trabajo, pero yo no dejaré de ir a la casa de Dios. Si tengo que dejar estos pasatiempos, pero yo voy a priorizar la búsqueda de Dios. Si tengo que decir no a esto para decirle sí a mi familia, voy a hacer los cambios que tenga que hacer, porque Dios me ha dado un llamado. ¿Cuántos dicen amén? Dios me ha dado un llamado. Entonces el conflicto puede conducir al crecimiento cuando lo ves desde esta perspectiva sana. Pero quiero enfatizar este último punto y luego continuamos. Quiero que notes conmigo que los apóstoles abordaron el conflicto con intencionalidad. Cuando ellos escucharon el conflicto, no dijeron: ¿quién lo está diciendo? Esas mujeres, y la gente está enojada y están murmurando. Ok, pues dejémoslo así, hablemos con ellos después. No, los apóstoles dijeron inmediatamente: tráiganos al todo el pueblo y esto lo vamos a arreglar
hoy. A mí me encanta ese ejemplo de los apóstoles y a mí me encantaría que fuéramos más así como hijos de Dios, porque a veces nosotros escuchamos de un conflicto y le decimos a todas las personas menos a la persona con quien tenemos conflicto. ¿Escuchas de algo? Imagínate que los apóstoles escuchen la murmuración del pueblo y en lugar de ir al pueblo se van a murmurar entre ellos. Esta gente malagradecida que no valora, uno acá orando, ayunando, enseñando, liderando, y ahí Satanás comienza a aprovechar creando contiendas. Así viene un conflicto de tu familia a tu oído y dice: ¿escuchaste lo que dijo la prima? ¿Qué? ¿Qué dijo la prima? Y vas a hablar de lo de la prima con la abuela, con tía A, tía B, tía C, tía D, todas las tías habidas y por haber, y hablas con todos menos con esa persona. Y Satanás aprovecha el conflicto para dividir a tu familia, para llenarte de amargura, para llenarte de resentimiento. Satanás quiere aprovechar el conflicto para dividirte. Tú aprovecha el conflicto para sanar y crecer. ¿Cuál es el ejemplo de los apóstoles? Cuando surja el conflicto, abórdalo con intencionalidad. No esperes que las cosas se arreglen, no esperes que las cosas se solucionan. Ve y habla. Esto es lo que ellos hicieron. Mira lo que dice la palabra, verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud. ¿Qué hicieron con la multitud? La convocaron a todos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, en primer lugar, establecieron orden. Los apóstoles dijeron: no podemos hacer algo que no nos corresponde. No es que servir mesas no sea importante, pero nosotros conocemos nuestro llamado. Pero no lo dejaron ahí, propusieron una solución. Mira lo que dice el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fueron intencionales, no ignoraron, sino que escucharon, reunieron a la iglesia, tomaron en serio la queja, no le dieron cabida a Satanás. Y aquí hay un ejemplo de cómo resolver conflicto en nuestras vidas. Cuando surge el conflicto, no le des cabida a Satanás en tu vida. No murmures, no te abrumes, no hables antes de escuchar. Ve a la persona, ve a la fuente del conflicto y arréglalo. Dios te dará sabiduría. ¿Cuántos lo creen? Dios te dará sabiduría, Dios te dará gracia. Y dice la palabra que fueron directamente. Aquí hay un patrón que nos reta el día de hoy, porque algunos de nosotros nos hemos acostumbrado a hábitos no sanos, que cuando surge conflicto evitamos el conflicto. Cuando surge un desacuerdo en la familia, en nuestra reunión, en nuestro TV grupo, en nuestra iglesia, no hablamos del conflicto. Nos es más fácil evitarlo, porque Satanás nos engaña y decimos: es que si yo confronto la situación voy a crear más daño. Pero más daño hay cuando ignoras. El resultado de confrontar con intencionalidad fue una iglesia unida, una iglesia bajo un mismo acuerdo, una iglesia que empezó a multiplicarse. Entonces no siembres discordia, no le des cabida a Satanás para que él siembre rencor en ti. A lo contrario, dile: Señor, úsame como un instrumento de reconciliación. Úsame como un instrumento para sanar. Así se aborda el conflicto a la manera de Dios. Sé intencional. Pídele a Dios gracia, pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios madurez, y el resultado que Dios traerá será hermoso y será grande. ¿Cuántos lo creen el día de hoy? Lo primero que aprendemos es que Dios nos enseña que el conflicto puede conducir al crecimiento si lo abordamos a la manera de Dios. Pero número 2, quiero que veas esto conmigo. Dios nos llama a enfocarnos en nuestro llamado. ¿Viste los apóstoles en la respuesta que leímos hace un momento? Convocaron al pueblo y les dijeron: no es justo que nosotros sirvamos mesas. Vuelvo y les reitero, no dijeron: no es que no podamos, estamos muy ocupados. Dijeron: no es justo. ¿Por qué no es justo? Porque ellos entendían claramente su llamamiento. Ellos entendían claramente que aún el hacer una cosa buena, pero que no es lo que Dios te ha llamado a hacer, se puede convertir en una distracción a tu llamado divino. Servir mesas no era malo. Servir mesas a viudas, a lo contrario, es algo bueno, es algo piadoso, es algo digno de imitar, es algo admirable. Pero ellos comprendían: si nosotros nos empezamos a afanar sirviendo mesas, ¿quién se encargará de orar por el pueblo y de enseñar la palabra de Dios
si ese es el llamado que Dios nos ha dado, entonces déjame retarte el día de hoy. Necesitas conocer claramente a qué te ha llamado el Señor. Ni siquiera podemos hablar de proteger, enfocarte o priorizar en un llamado que tú ni siquiera has identificado. Antes de poder enfocarte en el llamado, necesitas poder entender con claridad a qué te ha llamado el Señor. Si hay una pregunta que a mí me han hecho con frecuencia como pastor, es la pregunta: pastor, ¿y cuál es mi llamado? ¿Cuántos han escuchado esa pregunta? Pero así lo dicen con una intensidad, hasta cambian el tono de voz más espiritual: pastor, ¿cuál es mi llamado? Yo creo que ellos esperan una respuesta así extraordinaria, que el hombre de Dios les diga: así te dice el Señor, te levanto entre las naciones y te saqué de tu colonia y te voy a llevar a pueblos lejanos y tú serás mi instrumento. Y así algo grande que lo deja. Queremos así un super llamado y estamos esperando y nos confundimos y decimos: hay gente que lleva años en la iglesia orando: Señor, ¿cuál es mi llamado? Ponte a aspirar, a trapear, ese es tu llamado, mínimo haz algo. Mueve sillas, sé anfitrión, sé ujier, párate en la entrada del equipo de bienvenida. Te garantizo que tu llamado no es preguntarle a Dios por 10 años cuál es tu llamado, porque lo hacemos algo tan extremo, teórico, en el aire, que no es tangible y no es real. ¿Y sabes por qué? Porque no leemos la Biblia. Porque si leyeras la Biblia te darías cuenta que la Biblia es clara, el Nuevo Testamento es claro. Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Dios nos ha llamado a ser discípulos. Dios nos ha llamado a predicar su palabra. Dios nos ha llamado a formar a nuestras familias. Dios nos ha llamado a amar como Él ama, a perdonar como Él perdona, a servir como Él sirvió primero. Nuestro llamado en las Escrituras es claro. Si tú estás esperando que alguien te diga los 10 pasos de a qué te ha llamado el Señor, te puedo garantizar hoy que Dios te ha llamado a vivir en santidad, que Dios te ha llamado a discipular a otros, que Dios te ha llamado a servir y a compartir el evangelio. No es algo tan complejo como pretendemos hacerlo. Yo sé que hay llamados específicos y hay ministerios, como Pablo enseña en Efesios. Hay apóstoles, hay pastores, hay maestros, hay profetas. Estos son llamados específicos, lo entendemos. Pero lo que yo te estoy aclarando el día de hoy es que seas o no seas apóstol, Dios te ha llamado a vivir en santidad. Dios te ha llamado a ser discípulos. Dios te ha llamado a formar a tu familia para la gloria de su nombre. Dios te ha llamado a invertir en tu matrimonio para que tu matrimonio y el mío sean reflejos de Cristo y la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es tan complicado. Si leemos la palabra es clara y nos enseña a qué nos ha llamado el Señor. Y como los apóstoles tenían la claridad de a qué los había llamado el Señor, podían con discernimiento y sabiduría enfocarse en su llamado y proteger su llamado de cualquier otra distracción. Entonces, con el fin de ayudarte a lograr especificidad y tener un enfoque hacia qué te ha llamado el Señor, yo te quiero decir que entre las muchas cosas a las cuales Dios te ha llamado, por lo menos te ha llamado a 3. Número 1, Dios te ha llamado a buscarle. Número 2, Dios te ha llamado a discipular a tu familia. Y número 3, Dios te ha llamado a servirle. Si tú quieres evaluarte, yo quiero evaluarme el día de hoy y decir: ok, Señor, ¿cuál es mi llamado? Y estoy cumpliendo mi llamado y lo estoy priorizando o lo estoy descuidando. Esta es una manera de evaluarte. En primer lugar, tu llamado comienza con la búsqueda de Dios. Dios no es utilitario. Dios no solo nos utiliza. Dios no nos ve como meros instrumentos. Dios no solo nos llamó amigos, no nos llamó compañeros, nos llamó y nos ha hecho hijos. ¿Sabes qué me dice eso? Que el primer llamado que Dios me ha invitado a participar no es solamente el servirle, es estar con Él. Él nos ha llamado a tener comunión con Él. Tu primer llamado es la búsqueda de Dios, la lectura de la palabra, la oración, el consagrarte a la presencia de Dios. Y si no estás buscando a Dios, este es el momento en el cual el Espíritu Santo nos está incomodando y nos está retando para volver a ese sentido de enfoque. Señor, ayúdame a priorizar el llamado que me has dado de buscarte. Ayúdame a priorizar tu presencia, porque, iglesia, no nos confundamos ni por un momento. La fuerza, el gozo,
la paz que ocupamos, todo eso fluye de la presencia de Dios. Todo eso fluye de la presencia de Dios. Tú y yo no podemos fabricar esto, hacerlo en nuestra propia capacidad. Lo que tú y yo más necesitamos lo encontraremos en la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden testificar que cuando tú estás en la presencia de Dios, Él renueva tus fuerzas, Él sustenta tu gozo, Él ministra a tu vida? Dios te ha llamado a buscarle. ¿A hacer qué? Pero en segundo lugar, Dios te ha llamado a discipular a tu familia. Yo quiero decirte hoy que tu primer ministerio después de buscar a Dios es tu matrimonio. Que tu primer ministerio después de buscar a Dios es criar a tus hijos, es amar a tus hijos. Y esto a veces no nos emociona tanto porque queremos este ministerio intergaláctico, internacional. Esto que Dios me dé. ¿Cómo me va a usar Dios? ¿Sabes cómo te va a usar a Dios? Sacando la basura, cambiando pañales, besando a tus hijos, siendo paciente, modelando amor, llevándolos a hacer actividades, invirtiendo en ellos, rescatándolos de los ataques y las artimañas de Satanás, luchando por su bienestar, enamorando a tu esposa. Pero ¿para qué enamorarla si ya me casé con ella? Enamórala cada día, porque así es Cristo con la iglesia. Cristo no dijo, ya morí por la iglesia, nos vemos cada aniversario una vez al año con palabras vagas. Te amo, iglesia, es lo único que tengo para ti. Él nos ama con un amor intenso, poderoso, sacrificial, incondicional, entregado. Y Él es el modelo a seguir para cada esposo que está aquí. Que enamores a tu esposa, que ames a tu esposa. Lo más espiritual que tú puedes hacer es invertir en tu matrimonio, invertir en tus hijos. Pero Benji, yo pensaba que ayuno, oración. Mira, pon un momento el ayuno y oración, ponte a cambiar pañales, ponte a lavar trastes, besa a tus hijos, invierte en sus vidas, para que cuando ores tu oración no sea estorbada, para cuando ayunes Dios te hable y te ministre, para que cuando sirvas todo lo que toque en tus manos sea multiplicado, porque has invertido en casa, porque has priorizado el orden de Dios. Tu llamado, mi llamado, es discipular a nuestra familia. Cobra hoy discernimiento. Gente se va a enojar. ¿Tú no crees que había entre la multitud gente diciendo, estos se creen demasiados como para no servir mesas? Pero no, los apóstoles tenían sabiduría y discernimiento. No es que seamos más, no es que seamos menos, es que sabemos a qué nos llamó el Señor. Escúchame bien, hombre de Dios, te quiero retar y te quiero animar. Siempre habrá más horas para trabajar, siempre habrá más empleados que te pueden reemplazar, siempre habrá más comida que comer, sitios que visitar. Pero esos niños solo tienen un padre, esa mujer solo tiene un esposo. Siempre habrá horas para trabajar más que ganar, más que hacer, más que acumular. Pero ese tiempo con tus hijos no lo vas a recuperar, ese tiempo con tu esposa no lo vas a recuperar. Este es tu primer ministerio. Protégelo, enfócate, protégelo con pasión, protégelo con autoridad. No es justo que nos pongamos a servir mesas y descuidemos el ayuno, la oración y la palabra. Vamos a contextualizarlo. No es justo que metas 80 horas de trabajo y no conozcas a tus hijos. No es justo que te entregues al servicio de Dios pero descuides a tu esposo. No es justo que seas supervisora, que seas supervisor, que seas líder, que alcances cosas grandes, pero tu hogar está en desorden. Ese es tu primer ministerio. Y si hay algo que hemos impartido en la cultura de Templo Betania, es que tú puedes venir y decirnos: hermano, este día no puedo venir porque necesito ir a luchar por mi familia. Y lo que vamos a hacer es echarte porras, porque aquí entendemos que el ministerio es nuestra familia. Y aquí no le vamos a dar cabida a Satanás. Aquí no le vamos a dar cabida a Satanás.
¿Cómo vamos a multiplicar iglesias, multiplicar TV grupos, escribir cantos, predicar sermones, lanzarnos, y nuestros hijos en callejones, nuestros hijos en bailes, nuestros hijos en el mundo? Queremos a nuestros hijos en la casa de Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios, porque entienden, la búsqueda de Dios no costó mi familia. Mi papá no estaba siempre sirviendo y lejos de la casa, no. El servir a Dios produjo en nuestro hogar armonía, bendición, prosperidad, sanidad, y por eso ellos amarán a Jesús. Por eso una nueva generación amará el servicio a Dios, porque tendrán un modelo no de padres perfectos, pero sí fieles, que les enseñaron a perseverar, que les enseñaron a reconciliar, a restaurar, a luchar por aquello que es digno de lucha, digno de proteger. Los apóstoles tenían prioridad. Ellos entendieron, no nos podemos enfocar en lo equivocado, hermano. Siempre habrá más, hay más necesidad, yo lo entiendo. ¿Tú no crees que los apóstoles se sentían culpables por momentos? Sí, es que las viudas necesitan, pero Dios les dio sabiduría para entender, hay un orden en el plan de Dios. No lo tenemos que hacer todos nosotros. Tú no tienes que ganarte toda la vida, no tienes que trabajar 80 horas a la semana. Podrías trabajar 40 y confiar en el proveedor, dueño del oro y la plata, y Él multiplicará pan en tu mesa. Si tú te pones en orden, si tú estableces diáconos, si tú cambias la estructura, si tú te reorganizas para priorizar a Dios y buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás Dios lo traerá. Créeme, hermano, no faltará pan en tu mesa, no faltará gozo en tu casa, no faltará nada. No tendrás necesidad de nada cuando priorizas tu llamado divino, cuando buscas a Dios, cuando discipulas tu familia, cuando proteges lo que Dios te ha confiado. Quiero cerrar este punto con este principio: el enfoque requiere límites. Yo no puedo decirle sí a mi esposa, a mis hijos, sin antes haberle dicho no a algo o a alguien que quería ocupar ese lugar. ¿Están conmigo? El enfoque requiere límites. ¿Qué requiere el enfoque, iglesia? Límites. Tienes que aprender a decir no. Tienes que aprender a confiar en Dios. ¿Qué dijeron los apóstoles? Ellos dijeron, verso 4, aquí están los límites. Mira los límites, verso 4. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Que el Espíritu llene a alguien el día de hoy y que abracen el verso 4 y que lo apropien y que lo interioricen y que lo contextualicen y que lo apliquen a su diario vivir. Yo voy a persistir en la búsqueda de Dios. Yo voy a persistir luchando por mi matrimonio. Yo voy a persistir luchando por mis hijos. Yo voy a persistir sirviendo a Dios. No me voy a afanar por el día de mañana. Siempre habrán más horas para trabajar. Dios se encargará de mis necesidades, pero yo de esto me ocuparé. Esos niños tienen un padre, una madre. Esta mujer tiene un esposo. Ese hombre tiene una esposa. Allí me voy a enfocar. En eso voy a persistir. Y Dios se encargará de lo demás. Eso es enfoque. Eso es enfoque. Decimos en inglés laser focus, porque un láser no le puede pegar a todo, le pega a una cosa específicamente. Es un enfoque nítido, específico, claro, identificable, que nada lo interrumpe, porque sabes a qué te ha llamado Dios. Esa es la clase de persistencia que hoy el Espíritu Santo está despertando en nosotros. ¿Qué te quiero decir con esto? Protege tu tiempo con Dios. Protege la búsqueda de Dios. Protege a tu familia. Protege a tu matrimonio. Protege lo que más importa. Cultiva tus dones, tus habilidades, tus talentos. Prioriza el venir a la iglesia. Prioriza la búsqueda de Dios. Prioriza el servir a Dios. ¿Por qué? Porque este llamado es digno de proteger. Es digno de luchar por Él. Yo me incluyo. ¿Cuántas veces en el trabajo, en el ministerio, alguien te ha pedido algo y por el fin de ganar más y de quedar bien, estás dispuesto a empujar tu cuerpo, a perder sueño, a hacer lo que tengas que hacer, pero luego por tus hijos, por tu matrimonio, por los míos,
lo hacemos al y se va. Yo les he dado esta ilustración antes y la repito porque es una ilustración demasiado buena. El padre, el esposo, la madre, la esposa, que da lo que les sobra en la casa y no lo mejor ahí primero, es como un chef de un restaurante de 5 estrellas, que iba al restaurante y preparaba los platillos más exquisitos y deliciosos. Y cada una de las personas que venía a ese restaurante se admiraba porque comían lo más rico que venía de las manos de ese hombre. Pero trabajaba tantas horas que cuando llegaba a su casa muerto, ese chef de un restaurante de 5 estrellas, con la capacidad de preparar con ingredientes exquisitos los alimentos más deliciosos que tú te puedes imaginar, llegaba a la casa, sacaba comida congelada, la metía en el microondas y le servía a la familia. Eso es lo que muchos estamos haciendo el día de hoy. En tu trabajo te esmeras, das lo mejor, doblegas tu cuerpo, pierdes sueño, pero vienes a la casa, agarras una pizza congelada y se las metes. Lo que me sobra de la energía, lo que me sobra del tiempo. Algo está desplazado y fuera de orden allí, iglesia, porque deberías de cocinar lo mejor en casa, servir lo mejor en casa, brindar lo mejor en casa. Y ese es el orden de Dios. Y Dios te honrará tanto que multiplicará tus fuerzas para que cuando vayas al trabajo seas más eficiente, seas de mayor bendición, seas más próspero. No inviertas los valores, sirve lo mejor en tu casa. Da lo mejor en casa. Eso es proteger tu prioridad, eso es proteger tu llamado con un enfoque de parte de Dios. Mira lo que dice el versículo 3 nuevamente. Dice el versículo 3: buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Dios nos ha enseñado hoy que el conflicto puede ser un instrumento para crecimiento. Dios nos ha enseñado a enfocarnos en nuestro llamado, protegerlo, priorizarlo. Pero número 3, Dios hoy te invita a ser alguien que Él puede utilizar. ¿Cómo? Siendo lleno del Espíritu Santo. Los apóstoles dicen: nosotros no nos podemos ocupar de las mesas, pero tenemos un plan. Busquen a 7 hombres. Y escúchame bien, estos 7 hombres no era para predicar, no era para dirigir equipos de liderazgo. Esto era 7 hombres con el fin de servir mesas. 7 hombres con el fin de ¿qué? Y para servir mesas, este era el requisito: de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría. Hasta para servir mesas en la iglesia tienes que ser de buen testimonio, lleno del Espíritu y lleno de sabiduría. Claro que sí. Porque el que sirve mesas, el que sirve a Dios sin la llenura del Espíritu, comienza a abrumarse, comienza a quejarse, comienza a quemarse, comienza a frustrarse. Y empiezas a decir: ahí tiene, señora, su plato, que le vaya bien. Pero un hombre lleno del Espíritu tiene gracia, tiene favor, tiene autoridad, tiene discernimiento. Hasta para servir mesas la iglesia entendía: no es cualquier hombre el que podemos meter aquí. Necesitamos a hombres de integridad, a hombres de carácter. ¿Sabes qué nos enseña esto? Que Dios prioriza el carácter por encima de las habilidades. Que a Dios no lo vas a impresionar con habilidades. Lo que Dios quiere, si tú quieres ser útil en sus manos, es que tú y yo seamos fieles, llenos del Espíritu Santo y que estemos llenos de sabiduría. Escúchame bien, Templo Betania. Lo que el mundo necesita hoy en día no es gente dotada, no es gente intelectual. Abunda de esa gente allá afuera. Nuestro intelectualismo los puede impresionar como por 15 minutos. Nuestro talento acá arriba de nuestros músicos puede mover un cuarto. Pero si aquí cae la gloria del Espíritu Santo, endemoniados son libertados, enfermos son sanados, familias son restauradas, pecadores son hechos salvos en Cristo Jesús. Lo que necesitamos es la llenura del Espíritu Santo. Esa capacidad que ocupas, esa gracia y favor que necesitas en tu trabajo, eso va a fluir del Espíritu Santo. Yo estaba escuchando un podcast, y mientras escuchaba este podcast de un empresario, un CEO de una empresa masiva aquí en Estados Unidos, y él estaba dando consejo a muchos jóvenes que el día de hoy están buscando trabajos y cómo hacer una entrevista productiva.
Y él decía: miren, muchos de ustedes jóvenes tienen sus cartas, sus resumes, todo lo que han logrado, todas sus habilidades, todo su conocimiento, sus estudios, pero de eso abunda. Tú vas a un trabajo buscando una buena posición y todos los que están ahí en fila esperando tienen muchas de las mismas calificaciones que tú tienes. Dice: lo que estamos buscando es jóvenes con integridad, jóvenes con carácter. Digo, por eso lo más importante en tu resume no solo son tus calificaciones, eso importa, pero no solo eso. Lo que más importa son tus recomendaciones. Porque cuando llamemos y escuchemos lo que otros dicen de ti, eso nos importa más que lo que tú dices de ti mismo. Si en el mundo la gente está abriendo ojo, pegando ojo al entendimiento de que carácter supera talento. Iglesia, esto no se lo inventó la sociedad, esto nos lo enseñó Dios en su palabra. Una persona, aunque no tengas todas las cualidades, todas las habilidades, todo el talento, pero si tú tienes el favor de Dios, puertas que a nadie se les abrían, a ti se te abren. Bendiciones que no tienen sentido, a ti te llegan. En sequía y en hambruna, en tu mesa hay multiplicación. Lo que yo ocupo es el favor de Dios. La bendición, la prosperidad no está en talentos, no está en habilidades. La bendición, la prosperidad está en el favor de Dios. Yo creo que Dios aquí en Templo Betania va a dar empresas, que Dios aquí en Templo Betania va a levantar una generación profesional, y que Dios nos va a usar para ser de influencia en este país, que Dios nos va a usar para llevar su palabra. Pero no será por nuestro intelecto, no será por nuestra capacidad, será porque seremos una generación llena del poder del Espíritu de Dios. Eligieron a 7 hombres ordinarios, pero con un carácter piadoso. Escúchame, el carácter, la santidad, la piedad le importan a Dios y le importan mucho. Sé alguien que Dios puede usar. ¿Cómo? Dile hoy: Señor, lléname del Espíritu Santo otra vez. Lléname, Espíritu Santo, dame sabiduría. Ayúdame a vivir un buen testimonio. Perdóname, me arrepiento, reconozco mis carencias, mis debilidades, mi pecado, pero sé que tú me puedes restaurar, sé que tú me puedes levantar. Qué bendición habría en nuestras familias que estos niños tengan a padres no perfectos, pero llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Que en nuestra iglesia se levanten líderes llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. O veríamos avivamiento, ¿no es así? Veríamos el crecimiento que vio esta iglesia si hoy nos disponemos y decimos: Señor, quiero ser alguien útil en tus manos. Lléname otra vez, dame sabiduría. Aquí quiero cerrar, con esto te dejo. Después de que la iglesia se organizó, después de que los apóstoles aprovecharon el conflicto para crecer, se enfocaron en su llamado, protegieron su ministerio. Después de que ellos eligieron a 7 hombres que Dios podía utilizar, llenos del Espíritu, impusieron manos, llenos de sabiduría, dice la palabra que Dios se encargó del resultado. Anima al que está a tu lado, dile: Dios se encargará del resultado. Díselo: Dios se encargará del resultado. Dice la palabra de Dios en el verso 7 que todos estaban de acuerdo, y dice el verso 7 que la palabra del Señor se extendía y se multiplicaba, y muchos se añadían a la iglesia. La iglesia comenzó a crecer. ¿Qué me enseña esto? Tú haces lo que te corresponde, tú te enfocas en tu llamado, tú proteges tu llamado, tú buscas a Dios, tú discipulas a tu familia, tú le sirves al Señor, y Él se ocupa del resultado. Él envía la bendición, Él sana la enfermedad, Él rompe las cadenas, Él restaura la familia. Tú haz lo que te corresponde, Él hará lo que solo Él puede hacer. Quiero dejarte con esta palabra de ánimo, porque eso está tan poderoso. Quiero que veas lo que Dios hace cuando tú cumples tu llamado. Dice el final del verso 7: también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Esto tú no lo entiendes si tú no estuviste las semanas pasadas que estudiamos el capítulo 5. Porque dice el capítulo 5, un capítulo anterior, que los saduceos, llenos de celo, tomaron a los apóstoles,
los interrogaron, los golpearon, los encarcelaron, y después de que un ángel los sacó, los volvieron a amenazar y los dejaron así: no vuelvan a hablar en el nombre de Jesús. Y el próximo capítulo empieza un conflicto entre griegos y judíos, gentiles y el pueblo de Dios, los judíos, y malentendidos. ¿Y qué vamos a hacer con las viudas? Pero como el pueblo de Dios, dirigido por líderes sabios, supieron enfocarse en su llamado y proteger y unirse, lo que hace un capítulo, había división, había contienda, había persecución de líderes religiosos. Ahora hasta sacerdotes judíos se estaban convirtiendo al evangelio de Jesucristo, porque no solo Dios envía bendición, Dios rompe barreras, Dios rompe límites, Dios hace lo imposible. ¿Qué te espera del otro lado de tu obediencia a tu llamado divino? La bendición de Dios, el poder de Dios, la intervención de Dios. Hagamos lo que nos corresponde. Él se encargará del resultado. Él traerá el crecimiento. Él romperá muros y límites y barreras si tú y yo nos unimos en nuestro llamado. Ponte de pie conmigo en esta tarde.